Henry Merán, que es el presidente de la Comisión Nacional Electoral de la Fuerza del Pueblo, miembro de su alta dirección, y vamos a conversar con él, pero también informar que el director de pensiones, el señor Juan Rosa, le escribió a Nayib diciendo que Rosa estaría a kilómetros de la verdad, según él, que está alejada, muy alejada de la verdad en lo que está diciendo, y que él va... Esos documentos yo los descargué de la página de la institución que él dirige. O sea, que la institución no está diciendo la verdad. O sea, yo descargué esos documentos de la página de la institución que él dirige. O sea, los datos tuyos son de ellos mismos. General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado. Esperamos que... A lo mejor él no lo ha leído, hija. Esperamos, Esperamos, Juan, que entonces ya coordinar para que vengas a demostrar la realidad que tú dices que hay, que según él es distinta. Según él. Según él. Él usa otros términos que no. No, ya va ahí, porque sí. Yo despierto con ese tipo de... No le diga el término que él usó a Rosa, por favor. Resérvate. Está bonito eso, Julio, que está alejado de la verdad. Sí. Que con documento demuestre lo contrario a lo que yo acabo de decir. Exacto. Claro. Bueno, Henry Merán. Henry, antes de que hablemos un poco del Congreso, tú sabes que la Fuerza del Pueblo, lo hizo el PLD también, se retiró de la sesión de la Cámara de Diputados por la Cámara de Cuentas, denunciando que había una tomadura de pelo, no se consultó a nadie, incluso finalmente en los 15 se excluyeron a varias de las personas que tenían más alta calificación, para que ninguno de los que tenían más alta calificación estuvieran por encima de lo que estaban en cartas premarcadas. Pero, se retira en los diputados, pero en el Senado participa de la comisión. Son dos fuerzas del pueblo, son dos orientaciones distintas. No, pero ayer dio su participación el senador Félix. Exactamente, pero eso es lo que estoy preguntando. Eso es lo que le está preguntando. Son dos fuerzas del pueblo, son dos posiciones distintas y las cosas se ven distintas. Quiero saludar respetuosamente a todos mis amigos y mis amigas de este directo y prestigioso espacio. Y debo responder esa pregunta que sabía perfectamente que era una pregunta que estaba en carpeta, sobre todo por el seguimiento que le he dado a mi directo Julio Martínez sobre este tema. Y la voy a responder como titular de Asuntos Legislativos de la Fuerza del Pueblo. ¿Tú eres el titular de Asuntos Legislativos? Sí, así es. Por lo tanto, o sea, es a ti que te corresponde responder. Institucionalmente es el área que nosotros también dirigimos en el partido. La Fuerza del Pueblo es un solo partido y tiene una sola orientación política. Y la orientación política de la Fuerza del Pueblo fue representada y ejecutada por el bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, la orientación que como partido le hemos dado a nuestros legisladores es abstenernos de participar en la votación sobre la elección de la Cámara de Cuentas por los motivos que nuestro querido Julio Martínez ha esbozado y otros motivos. Entonces, ahí mismo. Entonces, el senador Félix Bautista, el senador Espíritu Santo y Omar Fernández están actuando a título personal. No. Vamos a explicar allí la dinámica. Hay dos fases legislativas en la aprobación de un proyecto. Es la fase de comisiones de estudio, revisión, ponderación y realización de informe en comisión, y la fase de conocimiento de ese informe en el hemiciclo de una de las cámaras. Nosotros como partido, le hemos desde luego permitido, eso sin ser oponible a los derechos constitucionales que un legislador tiene, que todos lo conocemos, que los compañeros legisladores de la Fuerza del Pueblo participen en el nivel de comisión. Eso lo hicieron los diputados en la Cámara de Diputados. Los compañeros del partido, legisladores en la Cámara de Diputados, que eran miembros de la comisión especial que se constituyó para el tema, el conocimiento del informe de las ternas para la Cámara de Cuentas, los compañeros de la Fuerza del Pueblo participaron en ese ciclo
de debate en comisión. De quinteto a ternas, pero no votaron. No, pero Se retiraron. evidentemente que por lo que surge, bien llamado por mi querido Julio Martínez Pozo, por lo que surge con la modalidad de cartas premarcadas, como digo, bien llamada por Julio Martínez, la Fuerza del Pueblo decidió abandonar el conocimiento en el hemiciclo de la aprobación de las ternas que terminaron en el Senado. La misma modalidad ocurre en el Senado de la República. Nuestros senadores han estado participando en la comisión que a esos fines está trabajando el tema del conocimiento de las ternas que llegaron de la Cámara de Diputados. Ahora bien, eso no significa que la Fuerza del Pueblo vaya a firmar y mucho menos votar por ese informe en la sesión del Senado de la República que estaría pautada la próxima semana. Por lo tanto, la orientación que tiene nuestro bloque de senadores de la Fuerza del Pueblo, y es desde luego en ese sentido que nuestro vocero, nuestro senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, se va a pronunciar en los próximos días, porque es la orientación que la Fuerza del Pueblo ha señalado en ese sentido. Querido hermano Merán, dos cosas. Primero, saber si es cierto que el retiro de ustedes en la Cámara de Diputados está sustentado en que dentro de los 15 no hay un señor apellido Santos, que ese es el que era supuestamente candidato de ustedes. Eso por ese lado. Y segundo, ¿quién convenció a Leonel Fernández, Merán, en la dirección política de ustedes, de que el danilismo rancio, como ustedes le llaman, no tiene forma de apoyar una alianza con ustedes de cara al 28? Hoy que estamos en el 2025. ¿Quién convenció a Leonel de eso? En primer lugar, Manuel, nosotros como Fuerza del Pueblo, y debo categóricamente desmentir la declaración que un dilecto senador y amigo nuestro, ¿verdad?, en la tarde de ayer se refirió a que la Fuerza del Pueblo estaba en una especie de solicitud de cuota o reparto en la Cámara. Me dicen que un señor apellido Santos era el candidato de ustedes, que por eso se fueron. Nosotros en ningún momento hemos participado ni participaremos en un esquema de reparto, ni solicitaremos nada. En primer lugar, porque legislativamente no tenemos mayoría para inclinar la balanza en ningún sentido. Y en tercer lugar, la Fuerza del Pueblo no cree en esa metodología. La metodología que siempre se utilizó, y debo aclarar y precisar en este aspecto. Al micrófono, sí. La que siempre se utilizó en los gobiernos de Leonel Fernández era la siguiente. Los ciudadanos participaban abiertamente en un proceso de preselección o selección de aspirantes o candidatos a una posición. Las mejores calificaciones, que es lo que suele hacerse en buena práctica legislativa, las mejores calificaciones, las instancias políticas correspondientes, porque en el fondo, mis queridos amigos y amigas, es una decisión política. Claro. Ahora, no es lo mismo. Suena bonito eso, pero no era así, Jerry. Tú marcar las cartas, mi querido Virgilio, de manera previa, donde en el fondo es un desaire para quien participa en un proceso de selección, a que tú digas, mira, participen los ciudadanos que quieran inscribirse, y en el fondo ponderamos, en este caso políticamente, los mejores perfiles para hacer una selección. Pero lo que sacaron mayor calificación en esta ocasión no están en los 15. No están en los 15. ¿Quiénes fueron que sacaron mayores calificaciones? Y peor aún, Rosa. Peor aún, Rosa. A eso me iba a referir. Que nos envíe las calificaciones de los que fueron evaluados para la Cámara de Cuentas, que él dijo, claro, no hay ningún problema, se las vamos a enviar. Rogelio, tú tienes el celular de don Julio. Tú eres profesor. Pero Merán está diciendo que fueron excluidos los de mayor calificación. ¿Quiénes fueron excluidos que sacaron buena calificación? Es que justamente, como dicen allí, lo que debió de haber hecho la Comisión Permanente de Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados era publicar esas evaluaciones y no centrarse en una decisión
que evidentemente no representa lo que ocurrió de acuerdo a las evaluaciones. Por lo tanto, pero los legisladores de su partido, perdone que le interrumpa, con pueblano, somos de San Juan los dos, ¿qué le han dicho con relación a los que sacaron más calificaciones? ¿Cuáles son esos nombres? Que los que tuvieron mejor participación no figuran en los 15 que fueron remitidos al Senado de la República. Y es justamente por eso que la Fuerza del Pueblo se retira. Debo precisar algo, Manuel, para ir a tu segunda pregunta. Sí. Debo precisar algo. La prueba palpable de que de que la Fuerza del Pueblo no ha participado ni le interesa participar en un esquema de reparto es que nosotros nos retiramos del conocimiento de la aprobación de las ternas en la Cámara de Diputados, y es la línea que vamos a mantener en el Senado de la República. Si el partido de gobierno, si el PRM ha definido esa modalidad de elección, pues que cargue el partido de gobierno con esa responsabilidad, pero nosotros políticamente no podemos vincularnos a una metodología que nosotros no respetamos, nosotros no respaldamos ni aprobamos. La pregunta, la otra era sobre... ¿Quién convenció a Leonel Fernández, la dirección política, de que no hay ninguna posibilidad de que el danilismo llegue a una alianza con ustedes de cara al 28? Que por eso que están queriendo vaciar al PLD. No, mi querido Manuel. He hablado con 5 miembros de la dirección política esta semana de la Fuerza del Pueblo. Pero de ninguna manera. En primer lugar, tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo somos partidos de oposición, compartimos ese rol. Y siempre estará abierta por parte de la Fuerza del Pueblo la posibilidad de llegar a un acuerdo electoral coyuntural con el Partido de la Liberación Dominicana, y el presidente Leonel Fernández en las elecciones pasadas dio muestra de eso. Repito, acuerdos coyunturales electorales. A Leonel le llaman ahora el opositor de la oposición, así le dicen los periodistas. No, de ninguna manera, mi estimado Manuel, de ninguna manera. Ahora bien, de la oposición. Ahora bien, voy a precisar lo siguiente también a raíz de esa importante pregunta. Por nuestro comentario han parado las juramentaciones. Espérese. Adelante, sí. No, Virgilio. Las juramentaciones son los fines de semana. No, Virgilio, me voy a referir a eso que tiene que ver con el fondo de la pregunta de mi querido Manuel. La Fuerza del Pueblo no puede parar ni detener su ciclo de crecimiento, como no lo puede hacer tampoco el Partido de la Liberación Dominicana ni el Partido Revolucionario Moderno. Todo el ciudadano, independientemente de su filiación política, que decida militar, vincularse, hacer una carrera política en la Fuerza del Pueblo tiene sus puertas abiertas. El único requisito es que sea un ciudadano de buenos usos y costumbres, y que sea un ciudadano cumplidor de las leyes y la Constitución de la República. Desde el punto de vista táctico-político, la Fuerza del Pueblo juramentando ex-PLDista y haciéndolo con esa magnitud y de esa forma, no se convertiría en un obstáculo, un óbice, porque generalmente, o sea, digo de un lado o de otro, porque se está dando del lado de ustedes para el PLD, pero yo lo digo también si se diera al revés. Que sacaran gente de ustedes, la fueran y la exhibieran como un triunfo. No provocaría, eso no se entiende como una provocación que podría generar malestar. Sí, yo me voy a referir, Eury, al fondo de la cuestión y a la forma. Que creo que en la forma es donde está el detalle importante en este caso. Con relación al fondo, todo partido político que quiere llegar a dirigir el Estado tiene que crecer, y la Fuerza del Pueblo ha desplegado desde su fundación un plan maestro que ha provocado crecimiento, porque desde un incipiente 5% a llegar casi un 30% significa que nuestro crecimiento ha sido sostenido y constante. ¿Y de dónde ha sido nuestro crecimiento? Hay que ser sincero y honesto y decir que nuestro crecimiento natural es del partido que nosotros abandonamos, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Por lo tanto, el PRM, así es, Pedro, el PRM de quien creció de manera natural del Partido Revolucionario Dominicano, y así sucesivamente. Ahora bien, lo mismo el PLD. Pero la forma, tú dices que... Sí, voy a la forma ahora. El PLD, por ejemplo, emitió su comité político unas resoluciones totalmente correctas, totalmente
clara. Que todo el que quiera volver le damos de todo. Pero por supuesto, no fue así. Y fue muy inteligente de parte del comité político del PLD decir, mire, aquellos compañeros con estas condiciones que abandonaron, ¿verdad? Porque establece cuáles son las condiciones. Y se hizo un pequeño reglamento. Correcto. También, aparte de esa resolución, donde se explica de manera detallada cuáles son los que pueden regresar. Correcto, y eso políticamente es certero y provoca desde luego el crecimiento o la compactación del PLD. Ahora bien, en la forma, Eury, yo creo que ciertamente, y de hecho hemos tomado esas previsiones. El formato de juramentación con música, con ciertas alegorías, ¿verdad? Y una dinámica que define no, Manuel. Sí, en Montecristi había una burla y Peñita se burló también con baile. La música. Peñita se estaba burlando de Diony y de Franklin. No era de ellos dos. La música puede provocar interpretaciones indeseadas. Por lo tanto, yo entiendo que la música no es necesaria, que tampoco es necesario los discursos, con cuidado y con sino que sean juramentaciones totalmente sobrias, con un criterio no desconsideratorio o que se pueda interpretar, como en este caso. Nuestro queridísimo doctor Bauta, que vino aquí, dijo, oyéndolo usted, me recordé de eso, que a él le daba una especie como de vergüenza, me corrigen si no fue así, el haberse postulado con el PRM. El haber sido postulado. Postulado por el PRM. O sea, ustedes nunca han hecho un mea culpa. Así fue que él ganó postulado por el PRM. No, pero que él dijo que le cuando fue solo ahora le dieron su pela. Pero que él dijo ¿A Bauta? Sí, pero espérate, pero él dijo aquí que le daba, ¿verdad, don Julio? Ajá. Que le daba vergüenza tener que admitir que había sido postulado por el PRM. ¿A ustedes no le da vergüenza haber hecho la división del PLD y haberse ido con el PRM, dividir la oposición, que ahora ustedes son los capitanes, los jefes de la oposición y Leonel? La oposición de la oposición. Bien. Exacto. ¿A ustedes no les da vergüenza eso que hicieron? Sí, mi admirada Consuelo. Sí. Claro que no. Si yo no llegaría a utilizar ese término. Fue Bauta que lo dijo, Sí. En este caso, no llegaría a utilizar ese término. Lo que ocurrió en el año 2020 o inició en el año 2015-16 y que estalló en el año 2019 con la división del PLD, fue una coyuntura muy particular que el pueblo dominicano conoce totalmente, donde nosotros no dividimos el PLD. Nosotros fuimos tácitamente sacados del PLD, esa es la realidad. Pero los únicos corruptos que hay, los únicos corruptos que han sido llevados a la justicia son los de Danilo para adelante. Los de Danilo, los de Leonel, nunca los han tocado. Fue un acuerdo que se hizo no tocar a Leonel y su gobierno. O sea, para usted entonces apoyarse en el PRM, fue el acuerdo se hizo no tocar a Leonel y solamente llevarse de encuentro a Danilo. ¿Pregunta o el juez de la Inquisición? Pregunto. Ok, sí, está bien. Mi distinguida Consuelo, yo fui incluso parte de la comisión de alianzas que trabajó en ese momento con el que trabajamos, ¿verdad? Un acuerdo electoral con el partido hoy oficial. Y de ninguna manera, usted sabe que en un ambiente, ¿verdad? En una coyuntura de diálogo, jamás podrían tratarse ese tipo de temas. No hubo más que un acuerdo en ese momento de algunas plazas municipales y una cantidad importante de candidaturas senatoriales que fueron en alianza. Incluso no hubo un acuerdo en el nivel presidencial, ni mucho menos, porque ninguno de los partidos lo aceptaron. Virgilio. Mira, hermano. ¿Por qué tan bajito? No, es que Henry y yo somos amigos. Él sabe que yo le tengo mucho aprecio y admiración. Henry, mira,
¿quién dirige la Secretaría de Agricultura de allá, de la Fuerza del Pueblo? Tiene una Secretaría de Agricultura. Asunto agropecuario. No sé, porque sentí en algún momento, con un tuit del buen amigo Dionis Sánchez, que ustedes lo habían... Dijo, cuando la política decepciona, lo que queda es volver a sus labores. Y yo lo vi con mucha mata y fruto agarrado. A lo mejor él quiere hacer, si ustedes le ofrecieron una secretaría de consolación de asuntos agropecuarios o algo así, al compañero de ustedes, amigo de nosotros, Dionis Sánchez, que han dicho que ayer, que él no coge un maldito acuerdo. Dijo ayer aquí. Sí. No cojo un maldito acuerdo, no cojo nada de esa vaina. Y voy a decir que yo también soy de Leonel. No. Él lo que dijo que rechazó muchas malditas ofertas jugándosela con Leonel. Los malditos son los de tu partido. Sí, pero dijo maldito. No, y maldito el que llevó la oferta. Y dijo que él también va, que él no sabe de quién es el otro candidato, que él no sabe, y se refiere al señor Peñita, que él no sabe de quién es, y que él quiere saber, que él va a decir también que él es de Leonel. ¿Qué te merece eso de la Secretaría de Asuntos que quieren dársela a Dios? Yo tengo, mi querido Virgilio, que manejarme con sumo cuidado en estos aspectos, pues yo soy el presidente de la Comisión Nacional Electoral de Tú la no estás con nadie, yo no puedo estar. Ni lo estaría, tú. Sí, porque yo justamente debo preservar mi condición de árbitro y rector de este proceso, de este Congreso Nacional Elector, doctor Manolo Tavares Justo. El compañero Dionis Sánchez, como los demás compañeros, tienen derechos y altas condiciones para ocupar la posición a la que aspira. Hasta este momento hay 4 aspirantes a la Secretaría General del Partido. ¿Cuáles son los 4? Pues mira, incluyó al hombre, al que llamó. ¿Cuáles son los 4? Vamos a ver. Pero vamos a ver cuáles son. Que han declarado aspiraciones. ¿Cuáles son? Peñita. Sí, el secretario general Antonio Florian, secretario general actual. Sí. Franklin Rodríguez, miembro de la dirección política. Muy bueno. Senador. Y Dionis Sánchez, ex senador y miembro de la dirección política también, y un cuarto compañero, que es un dirigente importante de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, miembro de la dirección central. Hay otro. Entonces son 5, porque ¿cómo que llama, maestro? El suyo. ¿Cómo que se llama? Columna. Que no es Naú, Luis Columna. Yo quería... Bueno, pues, si el compañero también entiende, tiene el derecho. Y es novedoso. Dijo que va a hacer una campaña ecológica, que no va a gastar un galón de gasolina. Eso dijo aquí. Bueno, el poder es moderno. Esa sería una buena fórmula de la cual todos tendríamos que aprender, ¿verdad? Entonces, él no dijo eso, pero gracias, Manuel. La fuerza del pueblo. Gases de efecto invernadero. La fuerza del pueblo, y es lo que garantiza la Comisión Nacional Electoral, es un partido democrático, participativo, transparente. Todos los compañeros pueden aspirar a las posiciones que entiendan, desde luego. ¿Y por qué se sabe que Peñita desde ahora que se va a quedar? La carta marcada. Mira que marcada la carta también. No, la Secretaría General. No, mi querido Nayib, porque estaría buscando un consenso para que todos apoyen. Porque el secretario general actual, Antonio Florian, y los demás compañeros que así lo entiendan, tienen que ir a un proceso eleccionario. Tienen que ir a un proceso eleccionario y tienen que hacer un proselitismo interno para mantener o llegar a esa posición. ¿Cuándo concluye? ¿Cuándo se hace la votación? En principio es la fecha que hemos no aprobado, porque la fecha se pautará justamente hoy. Tenemos reunión de la Comisión Nacional Electoral, veremos este tema, pero en principio la fecha que estamos ponderando y que estuvimos incluso viendo en la dirección política, pendientes, repito, de la aprobación de la Comisión Nacional Electoral, es que la primera ronda de elección sea a mediados del mes de mayo y la segunda ronda eleccionaria sea el primer domingo del mes de junio. Por lo tanto, la fuerza... Pues ecológico, Henry, porque ahí no, como dice Manuel, ahí no se va a mover nadie para ningún lado. Eso es, lo que está ahí está aquí, Manny. No, porque recuerda, Virgilio, que desde el día 2 de marzo, desde el día 2 del mes pasado, el proselitismo
en las aspiraciones internas de la Fuerza del Pueblo ha estado abierto. Por lo tanto, serían unos 3 meses y medio que los compañeros estarían promoviendo. ¿Cuántas posiciones son, Henry? Estamos hablando 1.500 plazas de miembros de la dirección, 1.200 plazas porque hay 300 que están reservadas por ley a la dirección política de la dirección central. Estamos hablando de las presidencias provinciales de circunscripciones, que son 46 en total. Estamos hablando de las presidencias de municipios y seccionales en el exterior, así como los distritos municipales. Esas serían las posiciones que en esta etapa irían evidentemente en la primera fase, evidentemente en una segunda fase se elegiría la dirección política, que según el Estatuto de la Fuerza del Pueblo son 60 miembros. Si le restamos la reserva de ley, que son 12 plazas, más la presidencia, vicepresidencia y secretaria general del partido, estaríamos eligiendo 45 plazas de la dirección política. Si ustedes hubieran creado esa vicepresidencia, se ahorran eso. Muchas gracias a Henry Merán, presidente de la Comisión Electoral de la Fuerza del Pueblo. Gracias, Henry. Gracias. Cambio fuera.